Algunos medios de comunicación identificados con la postura represiva del ala dura del gobierno federal han querido tergiversar los acuerdos del 13 de septiembre establecidos entre el ESME y la Secretaría de Gobernación. No solo pretenden deformar los términos del acuerdo resultado de esta reunión, sino que condenan el mismo diálogo y negociación entre las partes. Son partidarios de una salida violenta al conflicto. Sobre los 6 meses del campamento del ESME en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, precisamos: hemos asumido esta y otras formas de lucha para visibilizar nuestras justas demandas en respuesta a la cerrazón del gobierno y la permanente campaña mediática de linchamiento en nuestra contra. Lo hemos hecho también en el pleno ejercicio de nuestras libertades democráticas para responder a la indiferencia, a la resignación y la complicidad de algunos sectores de la sociedad que no alcanzan a percibir la tragedia de más de 40,000 familias que de la noche a la mañana vieron truncados sus sueños a partir del despótico acto de poder que los despojó de su único patrimonio, el trabajo. Fuimos despedidos ilegal e injustamente del trabajo. Somos víctimas del linchamiento mediático que nos hizo ver como culpables cuando en realidad somos las víctimas de una injusticia. Nuestros hijos son discriminados en las escuelas por ser hijos de electricistas. En todos lados se nos niega el empleo por el hecho de haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro y pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo el aparato del Estado se confabuló en nuestra contra: las juntas federales de conciliación y arbitraje, los tribunales del Poder Judicial, la complicidad de la mayoría en el Poder Legislativo, que tuvo en sus manos la promoción de una controversia constitucional en contra del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza y no hizo nada para defender el Estado de Derecho. ¿Qué más puede pasar en nuestro país sin que pase nada? Tendrán que venir otros 50,000 muertos más, o habrá que fabricar 2 millones más de pobres en menos de 6 años. Tendrán que despedir el gobierno a otros 44,000 trabajadores, entre comillas, privilegiados por el bien del interés público y la economía nacional. Nosotros no pedimos más ni pedimos menos. Queremos que se nos respete nuestro derecho al trabajo. Queremos contribuir a la construcción de un México digno. Luchamos por no ser excluidos y somos solidarios con todos los mexicanos que defienden su derecho a vivir en paz, con democracia, justicia y libertad. Nos despidieron del trabajo, mediáticamente nos convirtieron en criminales, nos discriminaron en todas partes, quisieron excluirnos de la sociedad a fuerza de repetir una y mil veces toda clase de calificativos para denostar nuestra lucha y no pudieron. Aquí estamos para continuar la lucha y eso les es inadmisible. La digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas marcha a contracorriente. Va en contra de quienes admiran el despojo de los derechos sociales de los mexicanos y de quienes entregan la soberanía del país con políticas de privatización de los recursos naturales y áreas estratégicas. Hemos luchado con escasos recursos en contra del poder del Estado y ahora que conseguimos un espacio político para la solución de fondo del conflicto, surgen exaltadas voces extremistas que claman por una salida de fuerza. Hoy aplauden el despojo y ocultan la verdad. Mañana criminalizan la lucha y exigen mano dura. Todo el peso de la ley en contra de quienes se oponen a la sinrazón del modelo económico neoliberal. Han quedado atrapados sin salida, en su ciego afán de servir al poder político de la oligarquía y sus socios transnacionales. Ahora lo critican por ceder al chantaje. Se han puesto a la derecha de la derecha. Para ellos no existe otra solución al conflicto que el del aplastamiento de la digna lucha de resistencia de los más de 16,000 trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación. Nosotros rechazamos la salida de fuerza, estamos por un verdadero diálogo y negociación, por el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre y por una resistencia civil y pacífica, una salida justa al conflicto que restituya nuestros derechos laborales y humanos. Ese es el boletín y vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza para que amplíe el texto.
Bien, agradecerles a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa. Queremos señalar que el día de hoy, a las 7 de la tarde, se inician las negociaciones en la Secretaría de Gobernación a partir de lo que firmamos como acuerdo el día 13 de septiembre. Hoy se ha confirmado, van a estar presentes los secretarios de Estado, como es el secretario de Hacienda, secretario de Energía, el secretario de Gobernación, el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Va a estar presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard, y va a estar presente el diputado federal Armando Ríos Peter como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por parte del sindicato vamos a estar 5 miembros del Comité Central y vamos a estar acompañados por abogados que forman parte del jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Señalar que este es el acuerdo, este es el que firmamos el día 3. El punto número 1 establece que las partes, y las partes entonces ya se reconoce al sindicato como una de las partes, acuerdan analizar y resolver en su caso sobre las vías que procedan para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado respecto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el sector eléctrico. Ese es el primer punto y lo señalamos tácitamente porque han querido confundir a la sociedad. Hay una línea política por parte de una serie de intereses desde el propio gobierno para hacer creer que la negociación que se hizo el 13 era por asuntos de dinero. También aquí planteamos que las propuestas que se van a analizar son las que el sindicato ha presentado al gobierno federal. ¿Qué propuestas vamos a iniciar el día de hoy? Si Comisión Federal de Electricidad se asume como patrón sustituto, se resuelve el problema porque se incorporan todos los trabajadores que no nos hemos liquidado al sector eléctrico. 2. Está en el Congreso de la Unión la creación de un nuevo organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué planteamos un nuevo organismo? Ustedes se acuerdan que Luz y Fuerza del Centro, toda su infraestructura, se transfirió a la CFE 25 minutos después de haberse publicado el decreto, mediante un convenio que se celebró ante un notario público entre la CFE y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y ese convenio de notario público le llamaron en comodato. O sea, la infraestructura se la dieron a un tercero en comodato por 3 años y los 3 años concluyen el año próximo. Después, ¿qué va a pasar? Si ya no está Luz y Fuerza, el Congreso, de acuerdo a sus facultades, tiene que reponer a un nuevo organismo público descentralizado, o hasta para que sea la CFE en la zona central del país, tiene que legislar, quitar de la ley del servicio público a Luz y Fuerza del Centro y crear la división centro de la CFE. Ese es otro esquema de solución. ¿Qué otra cosa planteamos? Luz y Fuerza del Centro tiene personalidad jurídica para el proceso de liquidación. Los trabajadores del ESME ya vivimos un proceso de liquidación que duró 19 años. La compañía de Luz y Fuerza del Centro, SADCB, se puso en liquidación en 1974. Duraron 19 años en que terminara su liquidación de esa compañía, pero en esos 19 años prevaleció el contrato colectivo de trabajo del sindicato en la actividad, que es el suministro de energía eléctrica en la zona central del país. Mientras no nos liquidemos, no pueden liquidar a Luz y Fuerza del Centro, porque hay varios temas pendientes. ¿Cuáles? Es la fecha que el SAE no registra ante la Dirección de Bienes Nacionales el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Si dicen que hay pasivos laborales, tiene que haber activos. Y está pendiente todavía una serie de problemas en el sector eléctrico, en la parte administrativa. Esas son las propuestas que se van a analizar. Además, también queda abierto ese punto
para que el gobierno plantee propuestas desde el ámbito de lo que ellos consideren la reinserción laboral y productiva de los trabajadores no liquidados en el sector eléctrico. El punto número 2 de lo que firmamos aquí es agilizar los procesos judiciales. Ustedes saben que tenemos 12 compañeros en la cárcel que son acusados de privación ilegal de la libertad de policías federales. Y resulta que policías federales que acusan al compañero Miguel Márquez Ríos prácticamente ya renunciaron a la PFP. Un perito de la PGR ya renunció también. Las audiencias las han venido postergando porque no se presentan a las mismas, los que acusan. Pues esto es un asunto que están dilatando como una forma de presionar al sindicato para que renunciemos a nuestra lucha y a nuestras demandas. Los compañeros que están en el oriente prácticamente ya están listos para escuchar sentencia y podamos, en términos de la ley, obtener su libertad. Planteamos también que se revisen varios temas que están pendientes. Hay compañeros que ya cumplen con su proceso de jubilación, es un derecho que les confiere la propia Constitución y la ley, y el contrato colectivo de trabajo que no se ha extinguido. No se han terminado las relaciones individuales y colectivas, está sub iudice en los propios tribunales. Hay jubilados, hay compañeros que ya se pueden jubilar, hay compañeros que no les han pagado sus prestaciones ya devengadas conforme al contrato colectivo de trabajo. Hay compañeros que fallecieron y a sus deudos es la fecha que no les pagan su seguro sindical ni tampoco sus finiquitos. Y está pendiente también el tema de las cuotas sindicales. Hemos girado una serie de oficios al director del SAI para la retención de cuotas sindicales a los jubilados que permitan sostener y administrar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nosotros, ¿qué nos comprometimos a hacer en esta minuta? Lo que siempre hemos hecho, la representación del ESME reitera su disposición al diálogo para encontrar una solución de fondo al conflicto, apegándose en todas las actividades al marco del libre ejercicio de las libertades democráticas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto a derechos e integridad de terceros, a fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad para la celebración de las fiestas patrias del mes de septiembre y hasta que la mesa de trabajo aquí acordada concluya sus objetivos, el ESME se compromete a desocupar la plancha del Zócalo capitalino. Fue todo lo que firmamos. Y hoy le damos seguimiento a las 7 de la tarde, pero además tenemos una representación legal. Esta es la toma de nota que nos otorgaron. Una representación legal a la Secretaría General del ESME, que la representa un servidor, del 14 de julio del 2011 al 14 de julio del 2013. Tenemos una representatividad y en términos de la ley dice que las mesas directivas de los sindicatos es para defender los derechos de los trabajadores, hacerlos valer en todas las instancias correspondientes. En todas las instancias es este gobierno, sus dependencias, y la lucha de los trabajadores es por recuperar nuestra fuente de trabajo y darle vigencia a nuestro contrato colectivo y sobre todo que prevalezca nuestra organización sindical. Señalamos también que como parte de los procesos que se nos pusieron a nosotros, a un servidor me demandaron por tentativa de fraude, un supuesto tentativa de fraude al sindicato, de unos cheques de 21 millones de pesos que se le fueron otorgados al sindicato por parte de una autoridad. Son cuotas sindicales, son por el orden de los 21 millones de pesos. Y esos cheques los tenía en su poder la PGR desde hace un año. No es dinero del erario público, lo señalamos tácitamente, porque han querido confundir a la sociedad que el dinero es del erario público y no es así. Es de las aportaciones obligatorias que tenemos los miembros del sindicato por pertenecer a esta organización. Ya tenemos los 21 millones de pesos. No están a mi nombre, están a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y están como portador el secretario del Trabajo de nuestro sindicato, Eduardo Bobadilla Zarza. Con esos cheques se los detuvo de Bansefi. Bansefi nos demandó, presentó una querella y los jueces, para que vean cómo está el poder judicial en nuestro país, los jueces dijeron que había elementos para dictarnos un auto de formal prisión
a un servidor, a Eduardo Bobadilla, y a la apoderada legal del sindicato. Afortunadamente ya alcanzamos un amparo contra el auto de formal prisión. Nos querían suspender nuestros derechos políticos y nos querían fichar también. A esos intereses obedece el Poder Judicial, a los intereses de revanchas políticas o ajuste de cuentas. Por eso señalamos que ojalá a los compañeros que están en la cárcel les toque la juez que liberó al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz en unas cuantas horas y hoy no lo encuentran por ninguna parte. Así actúa el Poder Judicial, la Administración y Procuración de Justicia, los intereses del gobierno o intereses de grupos. Por su atención, muchas gracias. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, con todo gusto se la respondemos. Julián y no, compañero. ¿Qué esperan en la reunión de hoy en cuanto a la posición del gobierno? ¿Creen que se puede avanzar bien o simplemente será una mesa más de diálogo en la que simplemente los traerán en ir y venir y finalmente llegará noviembre y no se resolverá nada? Nosotros reiteramos que el sindicato está abierto al diálogo, a la construcción de acuerdos que nos permita resolver de fondo el conflicto. El conflicto nunca ha sido económico. Hicieron creer a los mexicanos que Luz y Fuerza del Centro tenía un subsidio de 42,000 millones de pesos para los privilegios de los trabajadores. Esos 42,000 millones de pesos era para los subsidios a las tarifas eléctricas. Hoy por eso ustedes vean su recibo de luz, que se ha incrementado al 100, 200, 300, hasta el 1000%, porque le retiraron el subsidio a la tarifa eléctrica. Y además, hoy tenemos un documento que es valioso, no lo decimos nosotros, lo dice la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública del año 2010, en donde refiere que los salarios de los trabajadores más el pasivo de los jubilados apenas representaba el 26% de los ingresos totales por ventas de electricidad. Entonces aquí señalamos que el salario de los trabajadores, anualmente de los 44,000 trabajadores, apenas representaba 7,300 millones de pesos. Hoy de los 16,599 que no nos hemos liquidado, ni siquiera llega a los 2,000 millones de pesos por año, cuando esta empresa o esta entidad pública factura 55,000. Si el tema era disminuir el costo laboral, ya se disminuyó. Hoy nada más estamos planteando el regreso al trabajo de los que no nos hemos liquidado. Y las propuestas son viables. ¿Qué ofrecemos nosotros como trabajadores? Todos los que no nos hemos liquidado, es una fuerza de trabajo que está capacitada, que tiene adiestramiento. Y podemos mejorar el suministro de energía eléctrica comparado con las compañías contratistas que están haciendo nuestra labor. Se están matando, llevan más de 30 accidentes mortales en 2 años. Fallas permanentes en todos lados. Robo del cobre, pero a diestra y siniestra. Hoy el cambio del equipo de medición para un medidor de prepago. O sea, las fallas continúan y las tarifas se han aumentado. Entonces, los argumentos del Ejecutivo, prácticamente ningún argumento ha sido válido. Vamos a continuar en la mesa. Tenemos también esquemas de continuar en la movilización como sindicato. Vamos a replantear una serie de actividades que pasan por lo que hicimos ayer, recibir a la caravana hacia el sur. Vamos a plantear la actividad del día 27 de septiembre, que es la nacionalización de la industria eléctrica. Es el 51 aniversario. Tenemos una actividad en Atizapán, donde está el mausoleo al licenciado Adolfo López Mateos. Después haremos un mitin central en el Monumento a la Revolución y vamos a continuar una serie de foros que nos permita avanzar. También vamos a ir a la discusión del propio Congreso de la Unión, que permita que se abra de cara a la nación la discusión sobre la iniciativa de ley que está desde el 11 de noviembre del año pasado. Desde el 11 de noviembre no han podido dictaminar una iniciativa de ley que es trascendental para nuestro país. Compañera. Sí, señora Esparza, y para la creación de este nuevo organismo vimos antes del periodo ordinario que no hubo el consenso para sacarlo de comisión. ¿De qué manera piensan ustedes de cierta forma presionar para que ahora que ya está este nuevo periodo
se haga, si ahorita la discusión se va a basar más que nada en el presupuesto, y dos, estas movilizaciones que usted acaba de señalar serán de manera pacífica? Sí, todas han sido de manera pacífica. Hemos señalado, incluso hemos puesto a disposición a infiltrados. Yo personalmente le entregué al secretario de Gobernación un disco con más de 250 fotografías de gentes infiltradas al movimiento. Nosotros vamos a continuar, y ustedes lo vieron, la desocupación del Zócalo fue de manera pacífica. El Zócalo lo entregamos al jefe de gobierno, no hubo ningún bloqueo, no hubo ninguna movilización, todo fue acorde a lo que la Asamblea mandató. Y al Congreso de la Unión es muy claro que los panistas quisieron desechar la iniciativa, presentaron un dictamen para desecharla, el PRI no la acompañó. No hay una definición completa del PRI. Hay un PRI que está de acuerdo, el sector campesino y parte del sector obrero, pero hay otro PRI que tiene que definir su posición sobre o restablece la legalidad y el Estado de Derecho y las facultades del Congreso, o va a continuar con su mismo proyecto privatizador, o van a continuar haciendo acuerdos en la Secretaría de Gobernación para acabar con entidades públicas, con contratos colectivos o con sindicatos. Y esa definición les corresponde al PRI prácticamente. El PRD ha confirmado de ir en favor de que se cree un nuevo organismo. El PT también, Convergencia, incluso de Nueva Alianza nos acaban de notificar que todos los votos de Nueva Alianza van en favor de crear un nuevo organismo. Del PRI tenemos más o menos 80 diputados a favor de la iniciativa. Se tiene que discutir en pleno los próximos días, y eso obedece que el día jueves estará el Comité Central en la Cámara de Diputados buscando a los coordinadores de las distintas fracciones, al mismo presidente de la mesa directiva y el de la Junta de Coordinación Política, para que nos digan cuándo van a publicar en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa, para que estemos muy pendientes de la discusión en el Pleno, le demos mucha difusión, porque va a ser trascendental. O le avalan al presidente que con un acto administrativo, que es el decreto, pueda modificar una ley o extinguir una entidad pública sin pasar por las facultades exclusivas que tiene el Congreso de la Unión. Y eso lo vamos a ver todos los mexicanos, que nos permita de cara a la nación, pues entonces también definir el PRI, cuál es el PRI que va a querer ir por la presidencia en 2012. Dos cosas. ¿Por qué el secretario de Trabajo no está en esta mesa cuando se están tocando asuntos de índole laboral? Y la segunda, entonces, ¿tú consideras que la propuesta más viable es esta, de las que están planteando? Sí, hay dos propuestas muy viables, todas son viables, y todas se encuentran a través de un acuerdo político resolver. ¿Pero cuál es la que tú consideras que tiene más? Pues mira, hoy vamos a escuchar, vamos a plantear muy bien las propuestas el día de hoy, incluso las vamos a entregar a los medios, muy bien cuantificadas, el costo-beneficio de la propuesta, bajo qué esquema legal, y nos permite amarrar un acuerdo. Incluso hay convenios que hemos firmado con anterioridad, por ejemplo el convenio de limitaciones de zonas del 85, se firmó entre las dos empresas, los dos sindicatos, con el aval del gobierno. Hoy podemos establecer un convenio de la misma naturaleza. Pues todas son viables. Aquí el problema ya es político. Si hay voluntad política del gobierno, lo resolvemos antes del 11 de noviembre. Si se continúa obstaculizando la negociación por parte del secretario del Trabajo, porque aquí lo señalamos tácitamente, es increíble que un tema laboral hoy lo tenga que ver la Secretaría de Gobernación. El problema es que el secretario del Trabajo es el que ha generado los conflictos, no nada más el conflicto del SME. Si él asumiera su obligación que le confiere la propia ley, él está para resolver los conflictos obrero-patronales, pero hoy está cargado hacia las decisiones del gobierno. Entonces él debe ser un arbitraje, sentar a las dos partes en la mesa y resolver, pero él está defendiendo
la decisión valiente que tomó el presidente de acabar a un sindicato democrático independiente. Y por eso no está en la mesa, porque el conflicto se ha generado pues, por la cerrazón del secretario del Trabajo. Y hoy nos permite entonces que en la Secretaría de Gobernación, que es el que han asignado desde la Presidencia de la República, construir un acuerdo que nos permita resolver de fondo el conflicto. No, por eso no apareció. Aparecerá una vez que firmemos el convenio para depositarlo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por resuelto el conflicto y recuperar nuestra fuente de trabajo. Ahí sí tendría que firmar él para que quede depositado en la Junta. Martín, ¿tú aprovecharías para que el secretario de Trabajo se reincorporara a estas mesas? ¿Harías un llamado? Está en la mesa, en el documento que se firmó, así lo consideramos. Pusimos que esta mesa de trabajo contará con la participación de el señor Marcelo Ebrard, Armando Ríos Peter, así como cualquier otro participante que las partes acuerden invitar para que coadyuve a la resolución de los siguientes asuntos. Pues quedó abierto para que, de acuerdo entre las partes, veamos quién de secretarios de Estado o otros actores políticos, sociedad civil, se puedan incorporar, y nosotros planteamos que haya sociedad civil que dé constancia de las propuestas que el sindicato de manera muy responsable va a poner en la mesa, para que prácticamente todas las propuestas ya las tienen ellos, es concretarlas, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones a seguir por parte del sindicato en caso de que el gobierno federal no dé una respuesta favorable de aquí al mes de noviembre? Bueno, de entrada estamos trabajando el tema de orientar a los usuarios a las quejas en Profeco, porque primero los usuarios no tienen un contrato de luz firmado con Comisión Federal de Electricidad, lo tienen con Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro existe jurídicamente. La CFE dice que no está prestando el servicio de manera definitiva, que lo está haciendo de manera provisional. Pero además también le están quitando su equipo de medición para ponerles un medidor de prepago. La lectura se la están estimando, no se la están tomando real, y el costo del kilowatt hora les incrementó. La sociedad no se niega a pagar, pero tiene que ser en términos de lo que establece la ley y el propio reglamento. Y vamos a profundizar el tema de explicarles a los usuarios, porque hoy los usuarios están en la disyuntiva de no saber qué hacer. Llegan, te cortan la luz, llegan, te instalan un equipo de medición que después te lo cargan en tu recibo, vale 3,500 pesos y tienes que activarlo. En el futuro tienes que activar tu medidor con una tarjeta magnética que la carga inicial es de 2,500. O sea, es privatizar, pero sin legislar. Utilizar la ley para imponer su privatización, eso no puede servir. La única vía de defender el servicio público de electricidad es que los usuarios reaccionen y defiendan los servicios públicos. Vamos a profundizar esa parte con visitas casa por casa a los 3,5 millones de usuarios que hay en el Distrito Federal, y en el interior del país son otros 3,5 millones. En el marco del 27 de septiembre, recordarán ustedes que Adolfo López Mateos convocó al pueblo de México para pagar las acciones que tenían las empresas extranjeras. Entonces, a 51 años de ese acto nacionalista, hoy vemos que el 50% de la generación de electricidad en el país la tienen las compañías españolas, como Iberdrola, como Unión Fenosa, como Endesa, como Intergren de Estados Unidos, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón. Pues están entregando otra vez la electricidad a manos extranjeras. Se le ha pagado 268,000 millones de pesos a las empresas extranjeras del año 2000 al 2009, y todavía les deben los usuarios, porque terminan pagando el usuario, 1.6 billones de pesos. Ustedes chequen el presupuesto para el 2012. CFE está solicitando 67,000 millones de pesos para el pago de electricidad a las compañías privadas extranjeras. ¿Cuánto, perdón? 67,000 millones de pesos. Decían que Luz y Fuerza le costaba a los mexicanos 42,000 millones,
y hay dinero que se va al extranjero porque todas esas empresas son extranjeras, pero están los usuarios que no dicen nada. Pues en el marco del 27 de septiembre vamos a convocar una jornada nacional de defensa de la industria eléctrica nacionalizada y una campaña permanente para que se larguen las compañías extranjeras. No es necesaria esa generación privada. Echando a andar las termoeléctricas que funcionan con combustorio que produce Pemex, el costo de la electricidad la bajaríamos terriblemente si mejoramos la eficiencia de las plantas de generación del sureste, que es a base de agua. Si planteamos las alternativas, porque ha creado infraestructura como si el país creciera a un 6-7% de manera sostenida la economía, y no ha sido así, no hemos crecido ni en 1% en 10 años. Hoy hay un 47% de margen de reserva, de capacidad instalada, de generación. Dices, es cuando debería de estar más barato el costo. Si hay mucha capacidad instalada, pues es para que bajara, y no ha bajado, y no va a bajar. No ha bajado ni va a bajar porque estamos generando con gas. El 80% es gas que no tenemos, gas que hay que traer del extranjero, gas que se compra en el pozo de Perú a 55 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a México a $9 el millón de BTU. Vean nada más, la empresa de clase mundial trae un negocio con Repsol de 750 millones de dólares por año, de pura utilidad. Y después, como traen el gas congelado, hay que poner una descongeladora acá en México para utilizarlo. Todos los negocios que traen del sector eléctrico. Por eso es una jornada nacional en el marco del 27 de septiembre que permita explicarle a los mexicanos qué es lo que está de fondo del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, que no es otra cosa más que privatizar la industria eléctrica, terminar entregándole una infraestructura que hemos construido los mexicanos a lo largo de más de 100 años para que ellos la exploten y hagan los grandes negocios de su vida. Son actividades que vamos a hacer. ¿Realmente confías, Martín, en que ahora sí va a haber respuesta por parte del gobierno federal cuando en repetidas ocasiones ha dicho que sería imposible recontratar a todos los trabajadores de luz y fuerza? Nosotros confiamos en el movimiento del sindicato. Confiamos en que este sindicato tiene una base social de 16.599 trabajadores, que no nos hemos liquidado, que no nos vamos a liquidar, que no podemos renunciar a nuestro derecho al trabajo y no podemos permitir que con un acto administrativo del presidente y un abuso autoritario de la fuerza pública quieran acabar con un sindicato democrático independiente. Nosotros confiamos en nuestro movimiento y vamos a hacer valer nuestra verdad. Hoy tenemos un sindicato que trasciende ya el sexenio. El reconocimiento de la representación legal hasta el 2013 nos permite decir que el sindicato va a prevalecer después de que se vaya al Ejecutivo y resolver el conflicto de fondo. La materia de trabajo subsiste. Lo han hecho de hecho, pero no de derecho. Nosotros vamos a seguir demostrando que el acto del presidente fue un acto ilegal. Y estamos acudiendo no nada más a los tribunales nacionales, sino también a los tribunales internacionales, porque no podemos permitir que eso ya se quede como un acto ya consumado y entonces se encuentre en el caminito cualquier otro presidente que llegue para que por bien de la nación te quiten tu empleo, por bien del interés público te quiten tu contrato colectivo, por bien de todos te quiten el único patrimonio que es tu fuente de trabajo. Eso no puede ser. O esquemas como caso fortuito, causa de fuerza mayor, así definieron inexistente la huelga de los mineros, así pusieron los convenios de los compañeros que se fueron a liquidar. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice: vengo por mi propia voluntad a renunciar a mi derecho al trabajo porque se extinguió mi fuente de trabajo por un caso fortuito y una causa de fuerza mayor. Eso no puede ser. Causa de fuerza mayor es lo que pasó en Japón, un terremoto y luego un tsunami, se acabó la empresa. ¿A quién le reclamas que te reinstale? Aquí esta luz es de la infraestructura que hemos construido nosotros. Vamos a continuar en la lucha y obligando a estos que nos metieron en este conflicto que lo resuelvan,
Y aquí está el Congreso de la Unión, el Ejecutivo y el Poder Judicial. En los tres poderes de la Unión está la solución al conflicto. Puede ser en la vía legal, está la demanda ahí que nos dé el patrón sustituto, regresamos a trabajar. Puede ser en la vía legislativa, que cree un nuevo organismo público descentralizado, regresamos a trabajar. Puede ser a través de luz y fuerza de liquidación que nos pague el SAE y regresamos a trabajar. Y vamos a hacer mejor el trabajo que las compañías contratistas. En este momento le están llamando a compañeros que se liquidaron para hacer cuadrillas y auxiliarlos porque no pueden. Y además se están matando, ya les salió más caro. Eso por no hacer bien las cosas, por no cumplir con la formalidad que establece la ley. Confiamos en el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cada cuándo son las mesas en Lorales? Un día por semana, hasta el último día de noviembre. Y está amarrado con el presupuesto.